¿cuál ha sido su relación con Huamanga? Bueno, mi relación es más afectiva que real. He vivido mucho menos tiempo del que he sentido más tiempo. Yo me siento muy ayacuchano, pero he vivido en Ayacucho mismo muy poco tiempo. La primera ocasión de mi vida en Ayacucho es hasta los 8 años aproximadamente, cuando viví una manera de ser de Huamanga, que después, cuando volví, ya tendría, pues, no sé, 12 años o 14 años, el año 48, 50, en donde viví 2 años. Mi familia tuvo que trasladarse nuevamente a Lima, esos 2 años, y después de eso retorné a Huamanga en una tercera estancia, y esta fue la más intensa, cuando yo era profesor en la Universidad de Huamanga, en donde estuve 6 años viviendo en Huamanga, que es cuando conocí un poco más lo que ocurría en Huamanga. Esas son las 3 oportunidades. El asunto es que no conocí tanto como yo hubiera querido conocerla, ni la misma vida. La primera etapa de mi vida fue en el mundo de los hacendados. Mi familia era terratenientes y era donde yo viví. Entonces viví en la hacienda, viví la semifeudalidad, esa famosa. Después, cuando volví, me tocó vivir, creo que la parte más real de mi estancia en Huamanga, que fue estos 2 años, el 49 y el 50, donde estuve estudiando en un colegio, el Colegio Nacional Mariscal Cáceres, estos 2 años, el sexto de primaria y el primero de media. Y luego, después de eso, volví a Lima nuevamente y allí ya retorné como profesor de la universidad al haber sido aceptado como profesor en la cátedra. Eso es muy gracioso porque no había arqueología en ese tiempo, no había en todo el Perú, no existía la carrera. Y entonces, junto con el rector de la universidad, que era el señor Romero Pintado, y el decano, que era un ingeniero, Moravsky, decidimos de alguna manera, con apoyo de Efraín Morote Best principalmente, decidimos instaurar la cosa de arqueología, que no había en ninguna parte. Entonces se estableció la cátedra, pero yo comencé allí enseñando sociología. Y el primer curso que me dieron se llamaba Sociología Experimental. Yo no había escuchado eso en mi vida y eso fue lo primero que hice, estudiar sociología todo el año y sociología experimental, que era para los que iban a ser servidores sociales, servicio social, que era lo que había. Y para mí fueron 2 años muy importantes porque viví en medio de un sector social que yo no estaba habituado. O sea, era la burguesía ayacuchana, que no la conocía en mi infancia, ni la conocí después, porque cuando regresé después ya no existía esta burguesía, se había emigrado a Lima. Una burguesía interesante, porque eran japoneses, italianos, judíos, y eran mis amigos, yo no lo sabía, pero con quienes yo me juntaba eran con ellos. Bueno, dijo el señor Barak, le dijo el señor Takagi, le dijo Ishikawa, en fin, eran personas de ese lugar. Y luego volví a la Universidad de Huamanga, donde mi experiencia también fue otra muy distinta, era un poco el extraño que llegaba a una cosa totalmente nueva, que era la universidad. Esa es mi experiencia en Huamanga. ¿Cuánto puedo decir sobre estos 3 momentos de los que yo puedo hablar?
Eso significa que la primera facultad de arqueología en el Perú es en San Cristóbal de Huamanga. Bueno, facultad... No San Marcos. No, San Marcos. En San Marcos yo estudié etnología, que era lo que había, que era el nombre que teníamos los que luego se llamaron antropólogos. Estudié con un grupo de más o menos 30 a 20 personas que estudiábamos en el Instituto de Etnología, se llamaba, que dirigía el doctor Valcárcel y el doctor José Matus Mar. Entonces ahí estudiamos y fuimos 5 disidentes de ese grupo que nos interesamos por estudiar arqueología. Eran Rosa Fun, Isabel Flores, Carlos Guzmán Ladrón de Guevara, que no sé qué ha sido de él, y yo, éramos 5. Y estudiamos arqueología y nuestra confrontación fue un poco el resultado de lo que me decía mi padre cuando yo le avisé que iba a estudiar esto. Mi padre me dijo, es muy lindo, la arqueología es una cosa muy, muy interesante, saber qué pasó en el Perú, etc. Me dice, pero ¿y de dónde, no? Porque no había un mercado de trabajo, no existía puestos para arqueólogos, ni hablar. Los arqueólogos en ese tiempo eran hacendados, médicos, fundamentalmente, sacerdotes, pero nadie que tuviera la profesión, no existía. Y salimos y estamos todos sobreviviendo, pues. ¿Cómo era la ciudad, las calles? Me imagino que todo se hacía caminando, que todo estaba muy cerca. No, teníamos 2 carros. En Ayacucho habían dos autos. Unos pequeños camiones que hacían viaje a Lima, cuando yo era niña, y habían 2 autos, uno de un señor Villavicencio y de un señor Vázquez. Eran los 2 autos, conocidísimos desde luego, que eran los que hacían los viajes de las familias que querían ir de Lima a Huancayo, para luego tomar el tren de Ayacucho a Huancayo, para tomar el tren de Huancayo a Lima. Que eso era la forma como veníamos a Lima nosotros. Lo demás se hacía a caballo y a pie. Era muy común ver caballos y todos nosotros con caballos, todos teníamos nuestros caballos, yo también tenía mi caballo. Y aprendíamos a manejar caballo y a caminar con caballo para irnos a las haciendas, a los fondos o al campo. Era lo natural. Y desde luego andábamos con ponchos, con sombreros, unos sombreros muy anchos, que llamábamos macoras, eran unas cosas de paja muy bonitos. Y, en fin, los tíos, los abuelos, todos éramos caballeros, caminábamos en caballo. Normalmente en grupos familiares, salíamos en grupos, 10, 12, 8, 3 personas a caminar, algunos a pasear. ¿Se conocían entre todos? ¿Cómo? ¿Se conocían entre todos? Ah, sí. Claro. Sí. Era absolutamente raro ver a alguien desconocido. Incluso los más jóvenes eran perseguidos por los padres y las abuelas, que cuando veían a alguien preguntaban, ¿y este hijo de quién es?, para saber de qué familia venía, cómo era. A todos los conocíamos, todos, absolutamente todos. Y desde luego existía una jerarquización bastante vertical. Habían los indios, los cholos, común, y nosotros, ¿no? Era una cosa más o menos común. ¿Y cómo eran las relaciones entre estos 3 grupos? Estábamos bien diferenciados. Normalmente habían los que hablaban solamente quechua, los cholos hablaban las 2 cosas, quechua y castellano más o menos manejable. Luego, pues todos nosotros que hablábamos el castellano.
los que hablaban más o menos el castellano y los que hablaban un buen castellano, de lo cual se apreciaba a la gente, el hablar bien el castellano. Estas diferencias eran notables y luego en el vestir teníamos distintos vestidos. La gente, los indios, tenían sus propios vestidos distinguibles, incluso podíamos saber de qué lado del campo podían venir según el vestido que llevaban, según el sombrero que tenían. En fin, luego venían los otros, los que andaban con overol, cosas con las que se vestían encima para trabajar. Luego nosotros que teníamos vestidos, había gente que usaba traje, casi todos con sombreros, tratando de vestirnos como los limeños. Eso era un poco el modelo, ¿no? El modelo era parecerse a Lima. Y Lima la conocíamos principalmente por las revistas, porque todos nosotros no andábamos a Lima. Para mí conocer Lima fue una cosa especial. Era otra ciudad, otro mundo, otro país. Cuando fui la primera vez yo tendría 4 o 5 años. ¿Y cuánto demoraba el viaje desde Huamanga hasta Lima? El viaje de Huamanga era de Huamanga a Huancayo en auto. Y ese viaje llevaba aproximadamente 7 a 8 horas. Salíamos de Ayacucho, de Huamanga, en la mañana, temprano, 6, 7 de la mañana, y llegábamos en la tarde, ya 6 de la tarde, 5 de la tarde, a Huancayo. Ahí nos alojábamos en un hotel para pasar la noche y tomábamos el tren de Lima, de Huancayo a Lima, que demoraba otro día. Era el tren famoso central, ¿no? Que se tomaba en Huancayo y llegábamos a Desamparados. Usted no se puede imaginar lo que representó para mí llegar a Desamparados y luego pues caminar en un taxi, supongo, el auto que nos fue a buscar, el centro de Lima y luego entrar a la otra parte de Lima. Cuando fui al centro de Lima para mí fue una decepción, porque las casas eran chiquitas, no había los portones decentes pues de casas grandes, como las de Huamanga, ¿no? De inmensas, claro, eran lugares por donde podía entrar una recua de caballos y burros y llamas por ahí. En Lima no, puertitas chiquitas, bajitas, algunas de ellas medio redonditas, medio extrañas. Y fue para mí una sorpresa porque yo me esperaba la otra Lima. La otra Lima la comencé a ver después de que dejamos el panóptico, porque tomamos, me imagino que en el auto recorrimos todo el centro de Lima, desde Desamparados hasta llegar a la plaza, al parque. En ese tiempo era llegar al parque de los, ¿cómo le llamábamos? Parque de los Inocentes, de los Garifos, ya no me acuerdo. Era un parque que es parte de lo que ahora es Jorge Chávez, la zona esta, donde está el monumento a Jorge Chávez, y donde había el único edificio al que nosotros considerábamos estos edificios que van hasta las nubes. Era un edificio altísimo, que era el edificio Jorge Chávez, 6 pisos, era otra cosa impresionante. Pasábamos eso y entrábamos a la otra Lima, porque ahí termina la Lima Vieja y comienza la otra Lima. Desde luego ahí vimos algunos monumentos que nos impresionaron y otros que me decepcionaron. El Panóptico, que ahora ya nadie conoce, donde está ahora el centro cívico, existía una muralla inmensa de color rojo, de ladrillo, y ese era el lugar, la cárcel central, era el Panóptico famoso. Entonces pasábamos por ahí y era el lugar donde pasaban los tranvías también, que ahí veíamos a Avenida España. De allí comenzaba la otra Lima,
que esta otra Lima sí me gustó. Era Lima con mucho verde, Lima con árboles, Lima con jardines. Las casas tenían jardines, lo cual a mí me llamaba la atención. Era campo. Claro, en Ayacucho los jardines son adentro, no afuera. Acá la gente los tenía afuera. Y entonces eso era una cosa simpática ver la puerta detrás de los jardines, ¿no? Las puertas de las casas. Era una cosa muy, muy simpática. Esa parte de Lima me gustó y era la que más se parecía a la Lima que yo imaginaba a través de las revistas que nos llegaban. Llegaban revistas principalmente argentinas a Ayacucho. Para Ti, Villiquen, eran las revistas producidas en Argentina y en Chile. Eso fue la imagen que yo tuve de la Lima de ese tiempo y vi por primera vez una gran cantidad de personas morenas, negros. En Ayacucho no se veía. No, solo había una señora que conocimos que era negra, la que vendía picarones y anticuchos y cosas. En este momento no me acuerdo ya el nombre, pero teníamos muy presente el nombre de esta señora. Era muy conocida de todos, era negrita, muy linda persona. A nosotros nos regalaba cosas fritas, como por ejemplo, aparte de los anticuchos, hacía también pancitas, hacía el tostado de cosas, en fin, nos regalaba. Nosotros la queríamos mucho, la apreciábamos mucho, porque además nos conocía con nuestros nombres a todos nosotros. Pero en Lima no había muchos. En el centro de Lima, mientras yo andaba mirando, decía, ¿dónde estoy? ¿En el África o algo así? ¿No? Porque eso era raro en Ayacucho, ¿no? Y cuando regresó años después, ya más grande, a trabajar a la universidad, ¿qué diferencia vio en esa ciudad que encontraba ya siendo un joven? Bueno, es que yo tuve una enfermedad muy fuerte acá en Lima en el invierno del año 48. Jugando fútbol callejero, nos echábamos a descansar después de jugar en el barrio, en la calle, con los amigos, y me eché a dormir y pesqué una pulmonía imperdonable. Era un tiempo en el que no había penicilina, no había llegado todavía, o recién estaba llegando. Sí, recién estaba llegando porque a mí me ponían no sé cuántos, 100.000 o qué sé yo, unidades de penicilina cada 3 horas. Entonces tenía las inyecciones cada 3 horas, era una cosa infernal. Yo era más o menos niño, eran como unas cosas que hacían hervir los médicos y con unas agujas muy grandes. Para mí era el demonio que venía. Bueno, tenía la ventaja de que después de eso, cada vez que había, me regalaban caramelos, cosas, ¿no? Con lo cual bajaba. Para compensar. Terrible. A raíz de eso perdí, yo me enfermé eso en los últimos días de las vacaciones de marzo. De modo que cuando comenzaron las clases en abril, yo ya no fui al colegio, estaba enfermo, porque fue una bronconeumonía muy, muy fuerte, y me duró hasta el mes de junio. O sea que abril, mayo y junio no fui al colegio. Algo me enseñaban en casa, pero no lo suficiente. De modo que cuando llegué al colegio, yo estudiaba en La Recoleta, ya estaba en desventaja con mis compañeros y además me convertí algo así como el centro del interés de los demás amigos que había dejado el año anterior. De modo que me las pasé muy bien, pero los estudios muy mal. Y desde luego perdí el año. Ese es el año en el que cae Odría. Es el año de la revuelta aprista.
es el año crítico que tuvimos al final del gobierno odrista. Y desde luego, pues mi padre, nosotros estábamos acá porque a mi padre lo eligieron diputado. Entonces nosotros vinimos a raíz de eso, aquí en el año 45, y tuvimos que volver a Ayacucho, porque, en fin, se quedó sin trabajo, ni ingreso ninguno. De modo que tuvimos que volver. Pero eso ocurrió pues en octubre, en noviembre. De modo que octubre, noviembre y diciembre lo pasamos nosotros aquí, los chicos, porque teníamos que terminar el colegio. Lo terminamos, pero yo lo terminé muy mal. Nada más que no dije nada de esto a nadie. Y entonces cuando llegué a Ayacucho se suponía que, yo estaba en sexto año de primaria, se suponía que pasaba al primer año de media. Claro. Pues no podía pasar porque no llegaban los certificados, yo decía que no lleguen. Yo solo sabía esto, todos mis amigos eran los que estaban ingresando al primer año de secundaria. Pero en fin, pasé la vergüenza y me quedé. O sea que tuve que repetir el sexto año de primaria. Pero lo hizo allá. En Ayacucho, en el Colegio Nacional. Después de pasar de la pituquería recoletana al Colegio Nacional ayacuchano, para mí fue al principio un desasosiego un poco extraño porque casi a nadie de los que eran mis compañeros de estudio yo conocía, con excepción de José Santos Chocano, que era el hijo del director del colegio, que era amigo de mi padre, y en fin, con él me pasé un tiempo. Y luego ya me confundí más con los muchachos. Pero ahí fue la otra parte de la vida que yo vi, que no había entendido bien antes. Para mí era natural que nosotros, en general, despreciáramos a los indios, porque olían mal, porque vestían mal, porque comían mal. Todo malo, todo lo malo eran ellos. Nada más que lo bueno era que lo hacían todo para nosotros, pero en fin, yo tenía un ayudante, casi de mi edad, traído desde luego de los fondos de la familia, y para acompañarme, era mi amigo, que si yo hacía algo malo, el responsable era él. O sea, yo estaba libre de cosas. Era una situación, a mí me parecía lo natural porque todos los demás lo hacían. Pero luego comenzaba a reflexionar y a raíz de esas reflexiones es que me fui volviendo cristiano. Entonces en esos 2 años yo comencé por ver una película con la vida de San Ignacio de Loyola. Me gustó tanto el personaje que decidí escribir sobre él. Es el primer libro que escribí en mi vida. El libro le llamaba yo a todo lo que te pasara las 50, 60 páginas. Ese libro tenía 120 páginas, más o menos. Con dibujos, todo, porque lo ilustraba exactamente igual que un libro. O sea, dibujaba a Loyola, dibujaba a, qué sé yo, a cada uno de los Francisco Javier, a todos ellos que fundaron la Compañía de Jesús. Y pasé el tiempo escribiendo el libro. Pero además, como yo había pasado el sexto año en Lima, ya tenía antecedentes de lo que tenía que saberse. Y me resultó relativamente fácil tener una buena posición en los estudios, lo cual me gustó porque comencé a sentir lo que era el respeto de los compañeros por el conocimiento, en fin, ese tipo de cosas. Y mis amigos que ya estaban en primero también me acudían a mí para algunas consultas, lo cual me pareció estupendo. Eso estuvo acompañado del hecho de que conocí más lo que ocurría con nosotros. Comencé a distinguir entre los indígenas, el sector que estaba formalmente explotado, despreciado en Ayacucho,
y los otros, que era mi familia propiamente, los hacendados. Especialmente un sector de la familia que no voy a decir quiénes son, los que me parecían despreciables, eran abusadores, eran gente horrible. Y los demás que eran más bien moderados, incluido un cuñado mío, una hermana mía, que se dedicaron a mantener la condición de hacendados. Los demás no, los demás adquirieron carreras libres, mi hermana matemática, mi hermano médico, en fin, cada quien distintas profesiones y los demás abogados. Y yo terminé como arqueólogo, eso no lo sabía. El asunto es que aprendí en ese tiempo, por ejemplo, la vida de los santos, y vi a la gente. Yo asistía a unas sesiones religiosas que se llamaban la novena, que eran 9 reuniones a las que uno tenía que asistir en las noches. Y me gustaba eso porque salía del colegio, me preparaba, tomaba, qué sé yo, mis alimentos, y después me iba al templo, a uno de los templos, a escuchar la novena. Entonces rezaba. Vi y seguí de cerca todas las festividades religiosas que había en Ayacucho, la de Todos los Santos, la de la Semana Santa, en fin, todas estas, y tratando además de participar en todas estas cosas. Incluso los carnavales para mí tenían un sentido religioso, que en general la gente no lo percibe de esa manera. Para mí sí, todos los días tenían una secuencia religiosa. De modo que esa fue la etapa segunda, y ahí vi otro Ayacucho, otro Huamanga. Físicamente no había cambiado. La ciudad de Huamanga era una pequeña ciudad, teníamos, no sé, unas 12 cuadras, 10, 12 cuadras, de un extremo al otro. El centro, nosotros vivíamos a media cuadra de la Plaza de Armas, una casona que hay por ahí, que está llena de fantasmas, desde luego, que era parte del juego importante que tenía yo en ese tiempo. El tiempo en el que soñaba que yo veía a los Reyes Magos, cosas así, ¿no? Y desde luego a los fantasmas. Yo les tenía pánico a mi tía Genoveva, que era una esposa, una chica muy linda, que se murió joven, pero era absolutamente liberal, lo cual era para llamar la atención. Era raro. Era raro, rarísimo. Y esta niña se murió muy feo, y yo lo recordaba mucho porque se vació con gasolina. Se tiró gasolina encima, lavando cosas, unas cosas que le llamábamos palanganas. Se vació y había un Primus al lado, y ahí se le pasó y se incendió. Y yo la vi cuando estaba ella en medio llamas. Yo tendría, pues, qué sé yo, 3 años, 4 años. La tía Genoveva. Y se murió, desde luego, se murió con el incendio. Claro, en esas épocas no había posibilidades de que con quemaduras no hubo sobrevivas. Cómo. Claro. No hubo cómo. No, además se quemó realmente porque aparentemente pues la gasolina le penetró en todo el cuerpo, y no fue solo la ropa, que estaba en pijama, era hasta muy temprano. Y era terrible porque nadie estaba en la casa en ese momento. Se habían ido todos a misa. Era domingo, me imagino. Y la tía se levantó muy temprano, 7, 8 de la mañana, supongo, el día domingo, y allí pues, estaba preparando su desayuno, supongo, y se quemó muy feamente. Y desde luego esa imagen de la tía Genoveva para nosotros, yo la sufrí en mi segunda visita, porque yo tenía a mi lado a la tía Genoveva todo el tiempo subiendo las escaleras en las noches. Era cosa terrible. Pero en fin.
Esa fue la etapa de Ayacucho, en donde habían fantasmas por todo lado, en donde había, qué sé yo, todo tipo de descubrimientos para mí. Hice mi primer museo en ese tiempo. Me dediqué a recolectar todo tipo de bichos que había en Ayacucho. Tenía una colección de culebras, una colección de arañas, desde las migalas hasta las más pequeñitas, toda una colección. Tenía una colección de todos estos bichos. De modo que hice mi primer museo, al que invitaba a mis amigos a que lo visiten y pagaran 10 centavos para verlo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Me los obligaba, ¿no? Que vayan a buscar, no piden 10 centavos. Bueno, ¿no? Sí, pues eso fue poco tiempo antes de venirme a Lima. ¿Y esas fiestas, los carnavales, cómo se vivían en las calles? Los carnavales para mí eran una fiesta pagana que había que sacralizar. Eso era lo que yo pensaba. Tendría pues 12 años en ese tiempo, supongo, 10, 11 años. Y había que sacralizar. La sacralización era cada vez que venían porque la fiesta la movilizaba toda la ciudad, pero era una ciudad donde quienes vivían en la ciudad eran normalmente los parientes o hijos de los hacendados, de los diversos tipos de hacendados que había, y formaban, estoy tratando de recordar, comparsas creo que se llamaban. Era un grupo de jóvenes, amigos, todos ellos, que se disfrazaban con algo, ¿no? Entonces había una comparsa de duendes, una comparsa de gente, esa dominó, creo que llamaban negro y rojo, o se disfrazaban con cosas como las que hacían que hacían en los estas cosas que hacía López Guaná, en fin, toda esa gente. Y que caminaban todo el día. Y la parte del juego pagano era que se tiraban globos llenos de agua y llenos de pintura también, entre la gente para mojarse. Y luego polvos. Y luego había unos chisguetes, unas cosas con las cuales se lanzaba un líquido gasificado. Y era buscarle los ojos para hacerle daño a las gentes. Era una cosa espantosa. Luego huevos que les abrían un pedacito del huevo, no me acuerdo en este momento cómo les llamaban a estos huevos, los llenaban con los elegantes con perfumes, lociones, y los otros con pinturas malolientes, de modo que, y esos tiraban, se rompían y desde luego inundaban a las personas. Eso era la parte para mí pagana, espantosa, terrible, que Dios castigaría en su momento, ¿no? Y luego cada vez que pasaba esto, yo lo que hacía era resignarme a que pasen, ¿no? O a veces les hacía así. Me imagino que la gente que pasaba por ahí me miraba, se morirían de risa, ¿no? Pues yo me ubicaba en el balcón de mi casa y desde ahí hacía cosas así, para que vayan pasando. Los adultos hacían fiestas, pero todo el día, y las procesiones eran verdaderos mítines, una cosa muy, muy fuerte, y todos los días. Y había procesiones por barrios. Yo recuerdo que había una procesión la que comenzaba, que esto era un viernes antes de la Semana Santa, creo que llamaban el Viernes de Dolores, no me acuerdo, en el que el chiste era ir a la procesión y cuidarse porque
iban a ser hincados con agujas, pero eran normalmente con espinas de cactus. Entonces iba la gente y de repente uno estaba caminando tranquilo y ¡pum! Le clavaban y uno tenía que gritar y reírse, ¿no? Lo cual me pareció una estupidez, pero en fin. O sea, no se le podía hacer nada a la persona. No, era la costumbre. Esas cosas, el día miércoles santo, que era, eso es la Semana Santa, es otra ya. En la Semana Santa era también así, nos pegaban. El miércoles santo venía la abuela con un chicote de 3 puntas, se llamaban unos cosas de este tamaño, que venía en la mañana y nos daban 3, por nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 chicotazos, para lo cual estábamos preparados, poníamos la almohada donde correspondía y pegaban a la almohada. En fin, todas esas cosas eran... En un momento yo estuve escribiendo algo de esto porque lo recordaba todavía con mucha claridad, pero ya poco a poco lo he seguido olvidando. Cuando volví ya como profesor en la universidad, ya nada de esto funcionaba, era otra cosa. ¿Ya no habían esas festividades? Sí, pero ya eran distintas. Por ejemplo, ya no es la juventud. No sé ahora qué está pasando. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha ido? ¿Ayacucho? Es que las últimas veces que he ido a Ayacucho ha sido ya por razones profesionales. Entonces yo he ido ya, por ejemplo, qué sé yo, trabajar en excavaciones en Huari, con Chopata, haciendo ya excavaciones el 90% del tiempo en el campo. En la ciudad a veces cuando estábamos cerca dormíamos solamente y luego íbamos al campo. De modo que no pude ver muchas cosas, pero era ya distinto. Por ejemplo, en los carnavales ya uniformaron a las gentes. Las señoras antes iban con sus vestidos normales, los más elegantes, para bailar, danzar. Habían cosas, había el sábado, eso también es ya de Semana Santa, pero había días en que venían caravanas de caballos, por ejemplo, en donde lo importante era mostrar qué buen caballo tenía uno, qué buenas espuelas tenía, cómo podía ponerles cosas de plata a los caballos, pobres caballos, y en fin, y eso era el sábado, que era el día en el que además se perseguía toros locos, decían, vacas locas, que eran animales más o menos furiosos a los que se les iba persiguiendo por toda la ciudad. Entonces la gente los toreaba, se metían a sus cosas, jugaban con ellos, desde luego con varios heridos y algunos muertos cada año, ¿no? No, cuando había un muerto era una cosa de escándalo, pero era escándalo jocoso, una cosa extraña. Se alegraban, decían este año qué pena no ha muerto nadie. Es una cosa, va a ser malo el año, no ha muerto nadie. Cosas de ese tipo, pero eso era cuando yo era niño. Ya después no, eso se acabó. Y la última vez que yo estuve en Ayacucho, que dormí, bueno, estuve casi 2 meses, trabajando en una campaña de investigación, dormía en Ayacucho. Y todas las mañanas había fiestas, desfiles con música de familias enteras que iban caminando, llevando, supongo que para bendecir sus cuadros. ¿Sus cuadros? El cuadro de la Virgen de tal, la Virgen de cual, y iban caminando por las calles cantando y con siempre una banda detrás, ¿no? Una banda de 7, 8 músicos con cornetas y cosas que iban cantando. Eso
a mí me llamó la atención porque no había música yacuchana, todo era música huanca, música de Huancayo, música huaylas. Entonces, eso por ejemplo es un cambio, en Ayacucho eso no ocurría. En Ayacucho era siempre la música ayacuchana, habían las llamadas estudiantinas, la música en Ayacucho era central, una cosa muy, muy importante. Los jóvenes daban, en ese tiempo había todavía la costumbre de dar serenatas a las muchachas. Entonces en las noches se iba, las muchachas salían a sus balcones y ellos tocaban con un grupo de 2, 3, 4 de guitarras y un cantor al que llevaban y cantaban y tocaban, y eran serenatas igualitas a las mexicanas. ¿Usted tocaba? No, yo tocaba piano, que era lo peor. ¿Por qué? Porque eran las fiestas con piano. Y entonces a mí me prohibieron tocar piano. Cuando yo aprendía, en mi casa las mujeres tocaban piano. Y las obligaban a las pobres a que aprendan piano aunque no quisieran. Entonces, como yo era el menor de la familia, yo me colaba a sus clases de piano. Y como las obligaban, mi hermana Elena, que era un año mayor que yo, la llevaban, yo iba con ella. Entonces, mientras ella miraba qué pasaba en los alrededores, habían 2 pianos, ¿no? De mi papá y de mi mamá. En uno de ellos me ponía yo. Y entonces me ponía a hacer los ejercicios que a ella le pedían. Ella no hacía. Ella se encargaba de cuidar que no vinieran. Que no los vean. Para que los vean. Así aprendí a tocar piano. Y bueno, pues toqué piano, pero eso no era de caballeros, la guitarra era de gente. Sí, alguien nos contaba que todos tocaban, todos tenían que saber tocar guitarra en Ayacucho. Sí, era una cosa de costumbre y era bien visto, ¿no? Que alguien de la familia tenía que saber guitarra, y hay guitarras siempre en las casas ayacuchanas, ¿no? Acá mi hijo toca guitarra. Así. Le llegó a él también. Y la artesanía, doctor, esa ciudad que durante mucho tiempo, ¿no? Se habla de Huamanga como una ciudad con mucha creatividad, de artesanos, la piedra de Huamanga, los retablos. ¿Viene de esa época? ¿Ya había en esa época? No, claro que ya había, además había, porque ahora eso ha bajado. Nosotros en el colegio, los 2 años que yo estuve, aprendí filigrana y repujado en cuero como parte de mis clases en el colegio. Y eran 2 horas o 3 horas a la semana. Yo estudié filigrana junto a un profesor de apellido Chenet, que era el que enseñaba filigrana. Y era el trabajo de la plata, ¿no? De la platería, muy intenso. Y estuve haciendo eso hasta, qué sé yo, segundo año de media. Después ya me vine a Lima, ya en Lima me olvidé. O sea, acá todavía existían las clases estas de, ¿qué le llamaban? Algo de técnica, educación técnica, algo así. Que teníamos clases 1 hora, 2 horas a la semana. No, porque después eso sale de la currícula, ¿no? Sí, De los colegios. lo eliminaron del currículum. Sí, pero existía. Pero acá yo ya me dediqué a la parte del cuero un poco y ya, acabó eso. Pero en Ayacucho estuve haciendo filigrana durante esos 2 años. Bien. Y entonces, estos barrios que surgieron después como barrios artesanales. No surgieron después, existían. Más bien ahora han desaparecido un poco. Ahora han desaparecido un poco, es cierto, sí. Sí. Todo el entorno ayacuchano era con artesanos. Y en la misma ciudad habían los especialistas en cueros, que trabajaban, repujaban, eran los que estaban encargados de ver todas las cosas de la parafernalia con la que estaban los caballos, ¿no? Entonces, las monturas,
en fin, todo lo que llevaba el caballo y lo que llevaba el caballero, ¿no? Era trabajo que hacían ellos. Yo tuve varios amigos de ellos, de muy buena calidad. La familia Janampa, por ejemplo, que tenían en la Plaza de Armas su tienda para el servicio de este tipo de artesanía. Platería, los famosos toritos estos de Ayacucho, ¿no? Que tienen toda una historia larguísima. Veo que aquí no hay. ¿De Pucará? Esos son Pucará, no, esos son de Pucará. Son de Pucará. No, pero no veo aquí. Deben estar. Hay los toritos ayacuchanos, los toritos que eran funcionales, ¿eh? Serían para cuidar las casas. Ahora ya no hay consumo. Pero cada vez que uno iba a vivir a una casa, se ponía una iglesita, las iglesitas esas que tampoco hay aquí, según veo, las iglesitas y 2 toritos. En los techos, creo. En el techo, en la parte de encima. De modo que uno sabía que esa casa era bendita, bendecida, decían ahí, y tenía sus guardianes. En Huanta comenzaron a hacer más bien este tipo de figuras. Había una familia en Huanta, Medina creo que eran, que hacían cosas preciosas, realmente esculturas preciosas, pero no tuvo éxito precisamente porque eran preciosas. Eran de modelos europeos, pero de un trabajo muy fino, detallado, de modelado que ellos tenían. Pues sí, habían artesanías de todo, con paja para las sillas, de madera, de cosas, de muebles. O sea, de Ayacucho, yo diría que la mitad de la población eran de artesanos y la otra mitad pues de hacendados y campesinos, ¿no? ¿Y qué pasó con su casa, la casa de la familia, esta casa que estaba ahí a media cuadra de la plaza? ¿Qué ha sido de esa casa hoy en día? Yo fui a almorzar en el lugar donde estaba, yo les contaba aquí a mi familia, yo me fui a almorzar en el lugar donde era mi dormitorio, en Ayacucho. ¿Es un restaurante? Ahora es varias cosas. La casa, el segundo piso, es un restaurante de comida ayacuchana, supongo. Todo. Es una cosa muy larga, no sé cuántos tiene, 20 metros, 25 metros, larga, donde hay pues los grandes, el salón grande, luego una sala, 2 otras salas, el comedor. Es una cosa muy grande. Y allí ahora son restaurantes para 10 mesas, 20 mesas, cada uno de estos lugares. ¿La familia la vendió entonces? No, fue expropiado. Esto lo expropió Velasco. En la época en la que comenzaron a expropiar las casonas, ¿no? Y esta la expropiaron para el Banco Minero. ¿Para qué? No sé, pero era para el Banco Minero. Y la casa fue, luego supongo que el Banco Minero no la usó suficientemente, después la vendieron, el Banco Minero lo vendió a un tercero, ahora no sé, entiendo que ya es, no sé, de quiénes pertenece. Yo he ido 2 o 3 veces, las últimas veces que he ido a la casa,
desapareció el jardín. Nosotros teníamos un jardín precioso ahí en la casa, que era con árboles frutales, teníamos duraznos, peras, una cosa muy bonita. Y luego, pues, flores, rosas, en fin, de todo ese tipo de cosas. Y había en el frente, había un lugar que era el estudio de mi padre, era abogado. Entonces él trabajaba allí. Y luego este lugar que era para la servidumbre, esta zona. Y esta otra zona que era para beneficiar a personas que no tenían casa. Entonces habían a doña Manita, la no sé qué, las personas que vivían ahí. Y ahí también tenía un lugar la tía Genoveva, que vivía en uno de estos cuartos de abajo. El problema es que allí había muchos fantasmas, entonces nosotros no íbamos. Y en general las casas de las familias de esa época tuvieron el mismo fin que el de la su Sí, familia. casi todas las casas fueron expropiadas. Casi todas, digo, porque algunas de ellas muy rápidamente recuperaron la casa y iniciaron un proceso judicial, no sé qué, y ganaron los procesos y les devolvieron, no sé si pagándoles o no, no tengo idea, les devolvieron las casas a varios de ellos, a varios que yo conozco. Y muchos de ellos me decían que por qué no habíamos hecho lo mismo nosotros. Eso. Porque todos vivíamos en Lima ya. O sea, yo prácticamente, o sea, en esas épocas que vivía en Ayacucho, eran pedazos de mi vida. Cuando era niño, pues ni modo. En mi segunda etapa, cuando estuve de colegial, tampoco tenía muchas perspectivas de seguir viviendo en Ayacucho. Al poco tiempo me volví a Lima. Ya en Lima hicimos nuestra forma de vida. Incluso me comencé a hablar como limeño. Ya. Para nosotros, nosotros los serranos, digamos, los limeños gritan cuando hablan. No hablan, gritan. Y además son prepotentes y además son personas muy poco saludables. Para nosotros es distinto. Nosotros hablamos bajo, muy cortésmente, siempre somos muy atentos, en fin, tenemos nuestras propias reglas, sin que nos las repitieran. Para nosotros Lima era eso, ¿no? Enfrentarnos a eso. Yo me volví limeño, pues. Tuve que aprender a hablar fuerte, etc. Y lo siguiente. Y lo siguiente, todo. ¿Qué preparaban en su casa cuando era niño? ¿Qué platos y olores le vienen a la memoria? Bien, en mi casa había una bipartición. Mi madre había sido educada en Lima y vivió en Lima casi toda su vida prematrimonial. Ella viene además de una familia que tenía mucho poder en Huancazancos. Ellos son una familia de apellido Salcedo, que eran de un grupo de poder de Huancazancos. Entonces es un grupo de personas que estaban acostumbrados a ser como limeños, ¿no? y a imitar todo lo que podía hacer los limeños. De modo que mi madre lo que hizo fue instruirnos mucho en cosas propias de Lima, siempre, viviendo en Ayacucho, viviendo acá. Mi padre era más ayacuchano que el cerro Acuchimay, es decir, era totalmente ayacuchano. Y venía de una familia afincada en la parte oriental de la ciudad, que es donde está el río Cachi, en esa zona. Es decir, su madre, su familia eran dueños de unas
minas que se llama Yatunsuya, donde sacaban plata y qué sé yo qué. Y eran hacendados más o menos importantes en esa zona, pero ayacuchanísimos, ¿no? De modo que mi madre y él hablaban quechua, pero quechua ligeramente distintos. Mi madre acusaba a mi padre de ser un quechua, que hablaba un quechua cholo. Y mi padre acusaba a mi madre de hablar un quechua deteriorado. Entonces era un conflicto y ambos nos prohibían hablar en quechua. Pues, sí, porque decía que se nos malograba el castellano y que en Lima había que vivir sabiendo castellano, si no, no pasaba nada. Pero usted no olvidó el quechua. Yo no hablaba quechua. Cuando fui a Ayacucho, cuando era niño, yo aprendí insultos. Claro, lo único que pude aprender del niño que me acompañaba, Marcelino Cauna. Marcelino me enseñaba a dar insultos. Los insultos en quechua son descriptivos, son muy graciosos. Entonces, cuando insultan a una persona que tiene bigote, dice tiene los bigotes más feos y más duros que los que tiene, qué sé yo, qué, el más pobre, la más pobre y abandonada, qué sé yo, un grupo de gentes en tal pueblo lejano del mundo. Además son frases más o menos largas. Pues me aprendí algunas de esas cosas. Descubrí que no sabía quechua en La Recoleta. En La Recoleta tuve una experiencia notable. Cuando vine aquí a los primeros cursos de francés, claro, francés enseñan ahí. Tercer año de primaria o algo así, el padre Pascual, que era un cura exboxeador de allí, que es simpaticísimo el padre Pascual nos enseñaba el francés. Se le ocurrió darnos cuando comenzábamos las clases, darnos un discurso apoteósico, inmenso, sobre la importancia de saber por lo menos otro idioma aparte del castellano. Bueno, escuchamos todos. Y al final se le ocurre al curita hacer la pregunta clave. ¿Cuántos de aquí, éramos 30 alumnos creo, cuántos de aquí saben hablar un idioma distinto al castellano? Entonces, levantaron la mano, yo vi que levantaban la mano todos, y a mí se me ocurrió que yo sabía quechua. Levanté la mano. Entonces, lo que no sabía es lo que vino después. El padre Pascual dice, a ver, Montaña, ¿usted qué habla? Yo francés, padre, porque viví en Francia, mi padre fue el embajador del Perú en Francia, y hemos vivido varios años allá. Diga usted una frase en francés, ¿comment allez-vous, monsieur? Qué sé yo, qué. Bravo, sí, aplausos generales. Siguiente, Reategui, yo recuerdo mucho porque nos hicimos muy amigos además después con Reategui. Reategui dice, yo hablo inglés, padre. Mi padre fue el embajador del Perú en Inglaterra, luego en Estados Unidos, de modo que hablo el inglés de allá, el inglés de acá, qué sé yo, qué. Hable usted inglés y es, father, ¿qué es inglés? Frase, bravo. Me tocó el turno. Yo estaba con la mano levantada. Lumbreras, ¿qué idioma habla usted? A todos les habían aplaudido, pues, que hablaban inglés, francés, italiano, quechua. Yo miro, y todos era una carcajada general. Todos se reían burlonamente de mí. Mira, yo había oído que el quechua era una lengua difícil de aprender, que era una lengua muy difícil, que era tan difícil como el alemán. Entonces dije, esto es lo que ocurre, es la mentalidad de niño, ¿no? Lo que ocurre en estos es que creen que yo no sé. Yo pensé eso porque efectivamente no sabía. Porque dije, ¿y ahora qué le digo al padre
sobre esto. Entonces dije, yo me voy a aprender, le voy a decir uno de los insultos que me enseñó Marcelino. Bueno, la bulla era, ja, 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 ja. Bueno, Lumbreras, a ver, dígame usted. Ah, no, me dijo, agarró el libro, nosotros teníamos un libro de FTD, aprender el francés, y dice, a ver, Lumbreras, traduzcan usted este párrafo. Qué cura más perverso. Y ni siquiera podía hablar, yo traducir una frase que estaba en el libro. Entonces, peor, pues risa general. Entonces, estos han confirmado que yo no sé. En fin, terminó, ya Lumbreras, no importa, ya. Yo comencé a tratar, padre, qué sé yo. Ya, suficiente, ya terminó, tocó el timbre, nos fuimos a... Y ahí conocí qué cosa era ser serrano, qué cosa era ser ayacuchano, cuando fuimos al recreo, pues. Los más próximos amigos míos, o sea, con los que había hecho amistad en el colegio, me comenzaron a rodear estos miserables, es decir, un círculo a mi alrededor. Entonces, sabían que me llamaba Lucho, ¿no? Lucho, serrucho, natural, no. Lucho, serrucho, venido de Ayacucho. Lucho, serrucho, venido de Ayacucho. Y yo no entendía. Serrucho para mí era aquello que sirve para cortar y punto. Y venido de Ayacucho, claro, para mí era una cosa de maravilla haber venido de Ayacucho. Entonces me fui a mi casa, me sentí muy mal con esa cosa que me rodearon, pero como había sido prevenido por mi padre mucho antes de entrar al colegio, que yo, firme ayacuchano no dije nada, pero llegué a casa y furioso le digo a mi madre, oye, ¿qué cosa quiere decir serrucho? Y me dice, serrucho es la cosa. Sí, pero ahí me ha dicho que soy serrucho. Y entonces comenzaron a reírse en mi casa también. Claro, quiere decir que eres serrano. Y le digo, ¿y eso qué tiene? Mejor, pues yo vengo de arriba. No. Esa es una vergüenza. Ahí aprendí el problema racial que había aquí. Porque era serrucho, ayacucho. Obviamente era una discriminación de carácter étnico. Fue mi primer aprendizaje de las diferencias que aquí había en Lima, que allá no las sentía. Y no las sentía, entre otras cosas, porque la diferencia de color en Ayacucho, por ejemplo, no sé cómo es ahora. En ese tiempo no era una cosa... En mi casa, donde nosotros vivíamos, teníamos aproximadamente 4, 6, 8 a 9 sirvientes con nosotros, indígenas, que eran los que se encargaban de, en fin, de todas las tareas que los demás no podíamos hacer. Y entonces eran de la zona del Pampas, eran o morochucos o normalmente de Pampacangallo o de Huancasangos, donde son blancos, la mayoría. De un blanco del tipo de nuestro expresidente. ¿Castillo? Castillo. Tipo blanco, pero con rostros diferentes, ¿no? Bueno, más o menos. Solo que aquí, en el caso de las gentes de Huancasangos, incluso tienden a tener el cabello más claro, los ojos tienden a ser verdes, más bien plomos, más que verdes. De modo que es muy típico, parecen gentes que vinieran de la zona esta, y que en efecto parece que fue así, de la región esta de Aragón, de la zona en fin, del este, del noreste español. Y entonces eso era, yo recuerdo a una, después me enteré que era prima mía,
Una de las chicas que vino a la cocina en la casa se llamaba Berna. Nunca supe su apellido hasta después. Berna era una mujer muy guapa, de ojos claros, cabello muy claro no, pero claro como era allá, y blanca pues. Entonces para mí entre eso e indio no había cómo diferenciarlo, digamos, físicamente, ¿no? No existía para mí esa separación. De modo que lo de serrano, serrucho, tenía una connotación étnica más bien que racial, una cosa de ese tipo. Eso lo percibí después, cuando ya con mi conocimiento de antropología, de bioantropología, con toda esta cosa que yo estudié con mucho cuidado y con apoyo de Juan Comas, que fue el que me ayudaba en eso, aprendí que las variaciones del color de la piel, del color de los cabellos, los ojos y demás, tienen una estructura genética muy variable y que puede haber hasta en 4 generaciones variaciones de ese tipo y que no representaban realmente ningún papel en lo que en ese momento se creía, en la conducta y en sobre todo en la inteligencia de la gente. Pensaban que porque no tenía esos colores eran brutos y así no era. Bueno, pues eso lo aprendí, pero yo ya era adulto cuando lo aprendí. Y desde luego lo percibí en el colegio. En el colegio, aquí, en la Recoleta, las variaciones eran muy poco visibles, no habían morenos propiamente, era una cosa muy particular. Pero ahí comencé a ver cómo la gente de no color veían a los que en general llamaban cholos, indios, etc., ¿no? Y eso para mí fue una cosa importante en mi definición profesional. Gran parte de lo que está explica mucho lo que pasa hoy día, ¿no? Sí. Hace poco publiqué un libro en donde todo esto lo presento dentro de una propuesta que no se me ocurrió que podría tener que ver con lo que está ocurriendo, pero que de algún modo lo habíamos ya conversado hace unos 20 o 30 años con Aníbal Quijano y con Julio Kotler y Héctor Martínez, que éramos estudiantes en San Marcos, que ellos le llamaron el proceso de cholificación, que era un poco lo que está ocurriendo ahora. Y eso lo vimos discutiendo unos trabajos que había hecho José María Arguedas y que había logrado desarrollar con mucho éxito en tiempos anteriores todo el sector que comenzó con Vargas Prada. Sí, ellos. Hay una pregunta que, ya para ir terminando también, que quería hacerle, y es cómo esta Huamanga, no sé si usted vivió la Huamanga de Sendero, cómo cambia la ciudad, la dinámica de la ciudad, o incluso, no sé si físicamente, esa Huamanga de los 70s, 80s, ¿no? Ya un poquito más adelante. Yo viví el comienzo de eso y viví muy cerca de Abimael Guzmán, que era muy amigo mío. Vivimos juntos un tiempo
Conocí a Augusta muchísimo, muy amigos. La Torre. Augusta Latorre. Nora. Bueno, después supe que sí, le habían llamado Nora. Y conocí a todo el grupo que estuvo involucrado a esto y muy de cerca me tocó vivir la etapa en la que todo esto comenzó. La gente que ha trabajado esto, incluso Carlos Iván de Gregori, que era muy amigo mío también, recuerdo aquí mismo, conversamos muy largo sobre el tema, cuando todavía él estaba en condiciones de moverse, movilizarse, ¿no? Él luego publicó una cosa, una entrevista que me hizo, pero publicó solo la primera parte de eso. Yo creo que tanto Abimael como los demás han magnificado el proceso de Sendero, que lo han convertido en una suerte de mito. Comenzó como una reunión de amigos, más o menos, porque fue sobre la base de la existencia ya del Partido Comunista, ¿no? Pero eran reuniones de tertulias que había en torno a qué pasaría en el Perú y cómo cambiaría si tuviera que cambiar este país. Yo siempre admiré la capacidad analítica de Abimael, que era una persona muy enterada de las cosas y desde luego no tiene nada que ver con la imagen del terrible y testarudo presidente Gonzalo. Yo diría que lo conocí antes de que él sea presidente Gonzalo. Y vivimos juntos, él vivió en mi casa durante más de un año. Le alquilamos un cuarto, él quiso alquilarlo ahí en la casa y ahí vivió con nosotros. En ningún momento vi al Gonzalo que luego la prensa lo magnificó. No fue Sendero un movimiento resultado de la existencia de una dirección ideológica, política, con capacidad de movilizar tanta gente. Lo que está ocurriendo ahora, para mí, es una confirmación de esto que yo pensaba. No hay nadie dirigiendo lo que está pasando. Lo que hay es simplemente una indignación terrible de ese sector que en ese libro que les digo, los he identificado como los otros, siguiendo un poco esta teoría de la otredad que estuvo en boga hace unos años. Lo que están llamando la derecha ahora somos nosotros mismos, que vivimos todas las facilidades que el Estado dio a los nacionales peruanos. Y los otros son aquellos que no han podido recibir todos los beneficios de este sistema y que al contrario ven como todos nosotros podemos escuchar la justicia con nuestra propia lengua, que sancionen nuestros actos con nuestra lengua, que confesemos las cosas con nuestra lengua, que podamos estudiar primaria y secundaria completa, que podamos entrar a las universidades. El que no habla como nosotros, el que no tiene nuestra lengua, no puede ni pensar ni lejanamente en llegar a una universidad, ni siquiera a la secundaria,
porque no tiene derecho para hacerlo. Tiene que saber castellano. Tiene derecho, el que sabe el castellano, tiene derecho a la medicina, a la salud. Es decir, la salud, la educación, la vida política, todo está organizado para nosotros. Todo comenzó de alguna manera, no es la fase realmente previsible de eso, pero todo comenzó cuando en 1823 se hizo la primera constitución política del Perú. Entre el 23 y el 27 se organizó un país, esto que llamamos Perú. Y en ese país, los que forman el país son los hispanohablantes, aquellos que nos hemos acostumbrado a decir como algo muy natural que nuestra madre patria es España. Hemos nacido acá, nuestras condiciones de vida son las de acá, pero nuestra madre vive a miles de kilómetros de distancia que nosotros y nunca estuvo acá. Eso ha determinado que vivamos en un país partido en dos. Nosotros, los que defendemos esto, porque esto está hecho para nosotros que podemos hablar, que podemos leer los diarios, que podemos escuchar la televisión, que podemos, en fin, vivir con salud, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la justicia, tenemos derecho a la vida política, nuestra representación parlamentaria es hispanohablante, los que nos gobiernan son hispanohablantes, nuestro Consejo de Ministros es de hispanohablantes, los demás no. Un Ashaninka no tiene representación en este país, no es peruano. Cuando nosotros vamos a los pueblos asháninkas, o incluso a los quechuas, aymaras, panos que viven muy cerca de nosotros, cuando vamos donde ellos, somos extranjeros. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, los extranjeros son ellos. Nosotros tenemos todos los demás derechos. Eso es lo que yo creo que es así. Y es terrible, porque sin darnos cuenta nosotros lo vamos contribuyendo, estamos contribuyendo al creer en eso y al familiarizarnos con eso. Yo me siento culpable cada vez que hablo del Perú prehispánico. ¿Prehispánico por qué? Porque llegó un día Francisco Pizarro con un conjunto donde nos hemos olvidado que más de la mitad de los que vinieron en esa empresa son africanos, que llegaron, africanos de la parte ecuatoriana de África, que llegaron acá como esclavos de los españoles. Ellos llegaron acá junto con los españoles y formaron esta nación junto con nosotros. Solamente que la nación quedó para solamente los hispanos de origen español y no los demás. Los demás fueron expulsados de la nacionalidad peruana. Más del 90% de los peruanos quedaron expulsados. En 1823, no más del 10%, generosamente 15% de peruanos hablaban español. Los demás no. Hablábamos como 30 lenguas diferentes. Nos hemos olvidado que hay pueblos íntegros que desaparecieron. No sabemos qué lengua tenían, cómo vivían, cómo eran, quiénes eran. En casi toda la costa peruana. ¿Quiénes vivían en la zona que llamamos Huacho ahora? O en donde está Chimbote. ¿Quiénes vivían? ¿Qué hablaban? ¿Cómo vivían? Ni idea. Ni nos importa, no lo sabemos. Cuando llegó Pizarro
La historia nos cuenta que llegaron los españoles y luego se instalaron, fundaron las ciudades. Las ciudades eran unas aldeas pequeñitas en donde había una casona principal, que era la casa del gobernante, 3 o 4 casas alrededor que le llamaban solares, y otros que les rodeaban, donde vivían aproximadamente 20 españoles, como mucho. Normalmente eran 3 o 4 y daban origen a las ciudades peruanas. Ellos crearon este país, que es de ellos, es decir, de nosotros, los que les hemos heredado todas estas cosas. Somos un país ahora, definitivamente, pero necesitamos reconocer que no somos solo los únicos habitantes de este país y que los demás también tienen derechos y debieran tener exactamente los mismos derechos que nosotros. El conflicto de ahora y el conflicto de Sendero, para mí, en eso tienen lo mismo. Es la misma gente. No es que haya un Abimael necesario para que levante a la gente, no. Se levantan. Esta mañana escuchaba yo a un alcalde de Puno o de Juliaca, un lugar de estos, que estaba señalando que su gente había venido pagando ellos 2 soles, 1 sol, de su viaje de su pueblo hasta Puno. Porque nadie les pagaba eso. Y tenían que llevar con ellos su comida, que es frugal, las papas, los chuños, y ya está. Sabemos cómo se manejan ellos, los que viven en el campo. Sabemos los que de alguna manera nos hemos aproximado a ellos a través, ya sea del estudio, de lo que fuera, cómo viven y qué hacen. De modo que cuando yo veo el horror de Sendero, no es el horror de Sendero. El horror es de lo que hay en el Perú y que lo hemos construido nosotros, que necesitamos cambiar. Necesitamos reconocer otras cosas que ahora no estamos reconociendo. Después de que llega Pizarro, ¿qué viene? Las guerras civiles. Primero es la conquista, evento español. Luego las guerras civiles, evento español. Luchan entre los españoles para apoderarse del botín. ¿Quién coge más y mejor? Después de eso vienen los virreyes. Y después de eso los presidentes. Es decir, nuestra secuencia, se acabaron los chimúes. ¿Cuántos se murieron? ¿Dónde murieron? Los chancas, los urus, todos ellos desaparecieron, desaparecieron. ¿Qué pasó con esa gente? Los resucitamos ya normalmente como vándalos que se levantan en contra del poder, como lo hizo en su momento Tupamaru con su gente, ¿no? No se necesitan Abimaeles, no es necesario, para que ocurra lo que está ocurriendo. Y por eso me asusta más. Me asusta porque esto que está ocurriendo no es producto de un sádico o un genio que se dedique a movilizar a la gente. Ahora le quieren echar la culpa a Evo Morales. Pero sí es consecuencia de lo que pasó con Castillo, ¿no? Castillo es un hecho menor. Para mí Castillo es un personaje que representa un sector del grupo que se levantó contra Sendero en Cajamarca y luchó contra ellos a través de las llamadas rondas campesinas. La gente se olvida que ellos fueron los que liquidaron a Sendero en el norte, que Sendero no pudo avanzar más allá de Cajamarca, Huánuco, al norte, después de Huamachuco, toda esa zona. A raíz de esa gente, de los castillos que hay, ¿qué otra cosa más pudo hacer? ¿Hubo alguna vez un presidente en el Perú al que desde antes de ser presidente ya era atacado
porque suponía que era producto de un fraude que nunca se llegó a demostrar. ¿Cómo comenzó esta etapa? Comenzó con eso. Los que se levantaron contra Castillo no son locos. Estaban defendiendo lo que tienen. Está correcto. Defienden lo que hemos conquistado. Nosotros defendemos las cosas que tenemos. Yo no quiero que esta casa la derrumben ni la incendien. Me ha costado tenerla. Obviamente estamos defendiendo lo nuestro. El sistema que los beneficia. Claro. Pero hay los otros, los que no tienen esto. Yo me pongo a pensar a veces, oigan, ustedes aquí que viven en los cerros, ¿por qué reclaman agua si nunca la tuvieron? Vinieron, se asentaron sobre un desierto. Sí, pues, nosotros también. Nosotros estamos viviendo en un desierto que estamos transformándolo en ciudad. Esto era un oasis. Los valles de Lima desaparecieron. Yo he conocido todavía cómo era Lima en los años 40, finales de los 40, comienzos de los 50. Lima era verde. Cuando le decían que era algo así como el paraíso verde, no sé qué, era verde. Era una cosa impresionante. Yo recuerdo todavía cuando cogíamos granadas en casi todas las casas de todos estos otros barrios donde yo vivía en Jesús María. Todos estos barrios habían granaderos para separación de la casa con el jardín que había. Entonces, como límite de la casa eran estas cosas. Recuerdo cuando yo iba al colegio, para ahorrarme, yo iba desde mi casa en Jesús María hasta la Recoleta que quedaba en Wilson, a pie. Para ahorrarme esto, con el objeto además, tenía mi objetivo ahí concreto, de comprarme unos libritos que había cada semana, que se llamaban Pequeños Grandes Libros, el ratón Mickey, qué sé yo qué. Y en ese camino, yo recuerdo que había árboles de los que caían frutillas, que buscábamos juntos para jugar. Y luego, pues, era todo muy distinto a lo que es ahora. Bueno, pues lo hemos transformado en esto. Ahora es, en vez de verde, cemento. Sí. Esta cosa. ¿Y cómo se ha transformado Huamanga? ¿Ha perdido también esa esencia que tuvo antes para ser la ciudad que es hoy día? Pues sí, más o menos. Huamanga era una especie de vínculo entre el Perú, no sé si medieval, el Perú pre-republicano, colonial, hispánico, y nosotros, ahora. Miren, yo renuncié a la Universidad de Huamanga el día en que se dio una ley en el que uniformaba a todas las universidades del Perú bajo un solo criterio, como si fuesen iguales. Yo estuve en la Universidad de Huamanga, que es el único proyecto en el cual se trataba de hacer una universidad en función y en condiciones regionales. Los médicos que se formaban no eran médicos, eran obstetras fundamentalmente. Los ingenieros agrónomos no eran ingenieros agrónomos, al mismo tiempo eran ingenieros civiles, etc. Los educadores igual tenían una formación mucho más ligada al mundo campesino. Yo recuerdo haber participado en clases en donde campesinos quechuahablantes daban sus clases allí. En la única universidad donde todos los que entraban a ella tenían que aprender quechua, llevaban cursos de quechua. Era una universidad donde las condiciones en las cuales
los estudiantes vivían eran agrupaciones con una perspectiva regional significativamente importante. Los profesores éramos adictos a esas condiciones. Agronomía se estudiaba haciendo agronomía. Arqueología y esas cosas, que eran las menores, se hacían haciéndolo. Se acabó todo eso cuando llegó la nueva ley universitaria, en donde los profesores dejamos de serlo para convertirnos en catedráticos. Y se acabó la universidad. Ese proyecto de universidad que lo hizo este doctor que había sido marino antes y que lo hizo partiendo de un modelo norteamericano, donde las universidades eran más al servicio de las condiciones concretas de la existencia que frente a un modelo ultrasónico de universidad. Yo recuerdo, yo tenía un amigo muy querido, Darcy Ribeiro, que fue el que me invitó a participar en un proyecto similar en Brasil, en la década del 70, 80. Con Darcy conversábamos sobre esto. Él había creado la Universidad de Brasilia, había formulado las bases de la Universidad Central de Venezuela y en mismo Brasil tenía varios otros proyectos universitarios. Él quería hacer una universidad de ese tipo en Brasil, en un pueblo que se llama Goitacazes, y me invitó para ir a ese pueblo. El proyecto era más o menos así, una locura, pero en fin. No tiene facultades, no tiene catedráticos, no tiene, solamente hay investigadores. Investigadores que aprenden, que aplican lo que aprenden, y los jefes de ellos, que son los profesores universitarios, que son profesores de ellos. Era una universidad totalmente atípica. En un momento determinado llegamos a tener 75,000 estudiantes de todo podríamos llamar el departamento donde estaba de Río de Janeiro, que esta universidad estaba cerca de Río de Janeiro, en un pueblo como Huacho, digamos. Que solo podía presentarse dentro de los términos de esta universidad. Nosotros aceptamos como estudiantes a todos los maestros que estaban en esa región, rurales fundamentalmente, y los incorporamos como estudiantes para que ellos puedan enseñar las cosas como nosotros las habíamos propuesto en el caso de Huamanga. Lamentablemente el proyecto no avanzó, al poco tiempo salió la ley y se acabó. Salió la ley y al día siguiente yo presenté mi renuncia. Eso ocurrió con Darcy. Huamanga era una propuesta en esa universidad. Y creo que una de las cosas que la distingue de todas las demás universidades es que era una universidad para servir obstetras, médicos, químicos que sabían hacer estas cosas, médicos que aprendían como artesanos las cosas. En fin, es un proyecto de vida muy diferente a todos. Se acabó. Creo que Ayacucho también de algún modo se opacó con todo eso, ¿no?
sus proyectos no funcionaron, pues son proyectos muy locos para el país.